Hola, buenos días a todos. Hoy quiero enseñarles un baile popular de Alemania que se llama Disco Fox. Se escribe D-I-S-C-F-O-X. Y si quieren, pueden aprender ahora los pasos básicos, que son muy fáciles, no se preocupen. Y después también vamos a bailarlo con música. Y si ustedes quieren bailarlo a casa, con música pueden también buscar música de Disco Fox en YouTube y van a encontrar muchas canciones. Entonces vamos a empezar con los pasos básicos, que son para la mujer. Ella empieza con la pierna derecha y primero va atrás. Y son así: 1, 2, tap, 1, 2, tap. Entonces siempre es una vez atrás con un tap y una vez adelante. Y eso ya es el paso básico. Entonces vamos a hacerlo una vez juntos. 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Para los hombres o la persona que es el líder, él hace todo al revés. Entonces con la pierna izquierda, pero adelante primero. Entonces es 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Es fácil, ¿cierto? Entonces ahora vamos a hacerlo en una pareja. Para eso yo necesito otra persona. Bueno, ella va a hacer la parte de la mujer que sigue y yo voy a bailar el hombre. Entonces, primero los brazos para bailar en pareja son así, que el brazo de la mujer derecha se pone encima del brazo del hombre y él toca atrás con la mano la espalda de la mujer. Y las otras manos se tocan y el pulgar del hombre es encima de la mano de la mujer. Y ahora vamos a hacer el paso básico juntos. 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Ustedes también pueden hacerlo ahora juntos. Y es fácil. Bueno, así es. Y si quieren también girar un poquito, es también posible. Cuando hacen el paso básico, nada cambia, pero también pues no van totalmente en una línea, pero un poquito diagonal. Entonces, por ejemplo, yo voy un poquito atrás y así vamos a girar. Pero el paso no cambia. Miren, así es. Bueno, muy bien. Hasta aquí llegamos. Y ahora hacemos algunas figuras que pueden también hacer diferentes cosas y no solamente el paso básico que va a ser un poquito aburrido. Entonces, se puede girar la mujer abajo de sus brazos, después de un paso básico, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Ahora sale la mujer abajo de los brazos con los mismos pasos, siempre es 1, 2, tap. Y otra vez para mostrarlo, 1, 2, tap, 1, 2, tap. Y lo importante es que ahora, después de este paso, salen los brazos que no se tocan más, solamente las manos. Y acá abajo sale la mujer. Y cuando sale 1, 2, tap, es importante que las caras de las dos personas otra vez se ven. Entonces, otra vez están en una línea. Y cuando otra vez entra, otra vez están en una línea, en la misma posición de antes y se pueden acercarse.
y otra vez hacer el paso básico. Entonces hacemos eso 2 veces. 1, 2, step, 1, 2, step, salir, 1, 2, step, 1, 2, step y acercarse. Muy bien. Y una vez más, salir, acercarse y hacer el paso básico. Bien. Entonces, otro turno es también un paso atrás y la mujer puede girar también abajo de los brazos, pero ella va a llegar acá donde yo estoy estando ahora. Entonces, ella hace 1, 2, 3 y no va otra vez a cambiar esa posición, ya es finito. Y yo también puedo girar abajo de estos brazos. 1, 2, 3. Y ahora siempre estamos cambiando las 2 posiciones, pero quedamos en esta línea. Entonces la mujer abajo de nuestros brazos y yo, el hombre, va al lado derecha y bien. Y cuando yo, el hombre, quiero girar, tengo que ir al lado izquierdo de la mujer. Bueno, creo que eso fue un poquito complicado explicarlo, pero es muy nuevo para mí. Entonces, ahora vamos a hacer los diferentes turnos y entre los diferentes vamos a hacer algunos pasos básicos. Entonces empezamos 1, 2, step, 1, 2, step, 1, 2, step, 1, 2, step, afuera la mujer y entrar. Acercarse y el paso básico. El siguiente va a ser que la mujer gira abajo de los brazos, primero afuera y el hombre y la mujer. Así pueden hacer eso todo el tiempo. Muy bien. Y ahora vamos a hacerlo una vez con música. Y ustedes también pueden hacerlo ahora con esta música y en este video. ¿Soy yo? Sí. Bueno, así fue los pasos y el baile Disco Fox. Yo espero que ustedes disfrutan este video y también aprendieron algo. Entonces, ¡chao!